Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. En este video se analizará el primer gobierno peronista, el cual transcurre a mediados de la década del 40, comenzando específicamente en 1946. Los puntos más relevantes a destacar serán sus políticas en general, la acción del Estado durante este periodo en términos de Marx, y por otro lado también destacaremos la incidencia de las políticas peronistas en la educación en general, en cierto sentido con un aire personalista, y enfatizando también en la educación física en particular. Análisis que reflexionaremos tomando como puntapié inicial el concepto de aparatos ideológicos del Estado, planteado por el filósofo francés Althusser. Podemos decir, como para empezar, que el peronismo responde al populismo de izquierda, enmarcado dentro de lo que es el espectro político. Para una mejor comprensión, explicaremos brevemente ambos conceptos. Populismo es un concepto que permite hacer referencia a los movimientos políticos que rechazan a los partidos tradicionales y se muestran en los discursos combativos frente a las clases dominantes. El populismo apela al pueblo para contribuir su poder, entendiendo al pueblo como las clases sociales bajas y sin privilegios económicos y políticos. Peronismo es la doctrina y el movimiento desarrollado a partir de Juan Domingo Perón, un político militar que fue elegido en 3 oportunidades por el pueblo argentino como presidente, en 1946, 1952 y 1973. En 1955 fue derrocado y en 1973 falleció mientras ejercía como máximo mandatario en Argentina. En lo que respecta al modelo económico adoptado por el gobierno, lo analizaremos, como ya habíamos dicho, a partir de Marx, sociólogo que lleva a la reflexión varias categorías conceptuales en las que podemos mencionar la propiedad privada de los medios de producción, la lucha de clases y la relación entre mercado y Estado. Respecto a esto último, podemos anunciar que era un Estado que llevaba a cabo un modelo intervencionista y por lo tanto era adhiriente a las tendencias planteadas por el economista Keynes. A partir de la llamada justicia social, la cual no solo velaba por los derechos de los trabajadores, sino que apostaba a la independencia económica, que muchas veces era presionada por otros países, y que tendrá lugar durante los gobiernos de Perón a través de los planes quinquenales. El primero de ellos se lanza en 1947, el cual tenía como objetivo reformas en el ámbito del Estado, como así también en el de la economía. Estaba destinado a la producción industrial y energética, cuyo propósito era un país altamente desarrollado, sin desocupación y elevada calidad de vida para los trabajadores. Distinguido por una mejor distribución de la renta nacional, con precios estables y una importante inversión productiva. También podemos destacar que el Estado Nacional se hizo cargo de las prestaciones de los diferentes servicios públicos que en ese momento se encontraban en manos de empresas extranjeras. Así fueron adquiridas la Unión Telefónica, los ferrocarriles y se nacionalizó la Compañía Primitiva de Gas, de origen inglés. El Estado Nacional se encargó de todo el transporte fluvial, como así también del aéreo, mediante la creación de 4 compañías que luego se fusionaron y dieron lugar a Aerolíneas Argentinas. Si tendríamos que contextualizarlo, podríamos decir que a nivel internacional las grandes potencias salían de una década dura. En primer lugar, por la caída de la bolsa en 1929, hecho que ocurre en Estados Unidos, pero que repercute a nivel mundial, y posteriormente a ello, la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos potenciaron aún más nuestras posibilidades de independización económica, puesto que provoca una caída de nuestras exportaciones y como consecuencia en Argentina no entran las divisas suficientes como para importar productos extranjeros. Situación que hace que Argentina comience a fabricar aquellos productos faltantes que antes le proveían los países ajenos. Estas industrias provocan un desplazamiento de grandes masas poblacionales del campo a la ciudad, y que Perón, como secretario del Departamento Nacional del Trabajo y como vicepresidente en 1944, y como gobernador
a partir de 1946, impulsara medidas que cambiaran la situación de estos trabajadores. En lo que respecta a temas como la vivienda, el trabajo, las jubilaciones, la salubridad y otras cuestiones. Era un país ocupado, un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces. El peronismo funcional creó un sistema equitativo y solidario. Pudo dar fe que en su propósito primordial era garantizar la dignidad de los trabajadores jubilados. En 1944, solo el 7% de la población económica activa estaba afiliada a las distintas cajas de jubilación. Con el impulso del Perón desde la Secretaría de Trabajo y luego desde la Presidencia de la Nación, aumentó ese porcentaje rápidamente con la creación de las cajas para los empleados de comercio y de personal de la industria. A lo que más tarde seguirían los trabajadores rurales, personal doméstico, autónomos, profesionales y empresarios. En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta. Los dirigentes sindicales primero desconfiaban de este acercamiento, ya que desconfiaban del carácter no democrático del gobierno militar. Muchos sindicalistas no adhirieron a esta convocatoria, pero sobre todo los comunistas y socialistas. Pero lentamente, al ver que lo que ellos prometían se hacía realidad, aceptaron la invitación del gobierno, aunque siguieron exigiendo democracia. El 23 de enero de 1945, Perón reclama el derecho a los trabajadores de las vacaciones pagas. Se consigue que en un periodo consecutivo de días se le den vacaciones a los trabajadores, que tengan una serie de días consecutivos y mediante un programa de acceso al turismo social. Estos argentinos conocen varias partes del país que no conocían mediante a este derecho de las vacaciones. En 1947 y en 1955, los dos primeros gobiernos de Perón, en los que se dictaron la Ley de Propiedad Horizontal en 1948 y la primera Ley Nacional de Vivienda dentro del segundo Plan Quinquenal. Entre otras leyes y acciones, en este rumbo se construyeron alrededor de 500.000 viviendas nuevas, no todas a través de acción directas, en general componente importante de subsidios y dirigidas a los sectores de menores ingresos, sino también por acción indirecta, créditos de BHN para otros sectores con capacidad de ahorro. Bien, también la solución económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios.
donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Cuando Perón accede al gobierno, se encuentra frente a un sistema educativo escolar, dentro del cual tanto el aparato burocrático escolar, haciendo referencia a funcionarios e inspectores, los docentes de diversos niveles, como así también sus beneficiarios, especialmente el estudiantado de secundario y universitarios, provenían de clases sociales elevadas, de manera que la escolarización era considerada fuente de prestigio. Ante esta situación, y en pos de revertirla, la educación es extendida durante el gobierno de Perón hacia grandes masas poblacionales, especialmente en el nivel primario y la enseñanza técnica, aunque también en el secundario y el universitario. Además, se produce un avance en la integración de los contenidos pedagógicos por el desarrollo industrial y productivo del país, avalado por un incremento del presupuesto destinado a la educación. Por otro lado, también el gobierno estableció una alianza con la Iglesia que permitió la inclusión de contenidos religiosos dentro de la enseñanza general y el subsidio a escuelas privadas. No obstante, más allá de todos los avances cuantitativos dentro del sistema educativo, el peronismo ejerció cierto control represivo a docentes opositores que fueron despedidos justamente por esta condición de opositores políticos, al igual que sucedió con muchos universitarios. Respecto de la relación de estos últimos con el presidente, podemos decir que era un vínculo que con el correr de los años se iba desgastando, puesto que esta alianza que concretó Perón con la Iglesia fue en contra de los principios de los movimientos estudiantiles, entre los cuales apostaban a una educación laica, democrática y de autonomía universitaria. El peronismo procuró obtener el control de los aparatos represivos, sindicales, religiosos, entre ellos también el aparato escolar. Esto último, junto con la familia, son considerados como los aparatos ideológicos del Estado más decisivos para que Perón pueda instaurar sus políticas entre la población. Althusser fundamenta este concepto en la teoría marxista, partiendo de la concepción de que para continuar con la reproducción general de la sociedad es necesario reproducir los medios de producción, la fuerza de trabajo y la relación de producción. Para que se realice la reproducción de la fuerza de trabajo, aspecto de mayor interés en lo que respecta a la educación, es necesario el aprendizaje del futuro trabajador. Por ello, la escuela tiene la función de enseñar las habilidades necesarias para la producción. De hecho, se crearon, como ya se dijo anteriormente, muchas escuelas durante el primer plan quinquenal. No obstante, otras de las cuestiones que se resaltan es la inculcación ideológica hacia los educandos de manera que permita sumisión ante las ideologías dominantes,
en pos de crear personalismo y por lo tanto subordinar al pueblo a las aspiraciones generales del presidente Perón. La manera en que eso pudo ser posible se debe a las diferentes medidas que tomaron, como por ejemplo la organización de grandes actos de masas para escuchar el discurso de Perón, la utilización de consignas breves, como por ejemplo Perón cumple, Evita dignifica, Mamá me mima, Evita me ama, la creación de símbolos de identidad, marchas, canciones, afiches, monumentos, la difusión del deporte y la promoción de los ídolos profesionales, entre otras cuestiones. Pibe, hay que apurarse. Si no llevamos estas fichas enseguida, no vamos a poder jugar. Pero no tenemos nada, ni camisetas, ni pantalones, ni botines. Pero Menón, ¿no escuchaste la radio? Evítalo a todo. Camisetas, pantalones y botines. Jugaremos en cancha grande, con referí todo. El gobierno de Perón, deportista auténtico, apoya incondicionalmente tan saludables actividades. Merced a ello ha sido posible construir grandes estadios en todo el país. Las instituciones privadas disfrutan de ese apoyo económicamente para levantar y perfeccionar instalaciones. Nuestras representaciones deportivas intervienen en las grandes justas mundiales y nuestro nombre se acredita y difunde con resonantes triunfos. No hay deporte que no se practique en Argentina. Los triunfos de Fangio en las pistas de Europa fueron propiciados precisamente por el apoyo que, como a muchos otros, le prestara el general Perón. Durante el gobierno peronista, la educación física tuvo un gran impulso que permitió reformarla y ampliar la incorporación de grandes masas de jóvenes a la práctica deportiva. En este periodo se jerarquizó la educación física como materia escolar, reemplazando la gimnasia como práctica corporal predominante por la práctica deportiva saludable, ampliando masivamente el acceso al deporte e incluyendo el dictado de la materia 2 veces por semana. Un hecho revolucionario del gobierno peronista lo representa la creación del Consejo Nacional de Educación Física, en dependencia de la Secretaría de la Salud Pública, en la cual se buscó unir el aspecto sanitario con el deportivo. La misma especialidad se situó dentro de la rama denominada medicina social, dentro de la cual el ministro Carrillo fue un singular exponente que luchaba contra la enfermedad y la mortalidad de manera indirecta y a través de esta disciplina del deporte. Este consejo consistía en dirigir, orientar, formar, fiscalizar todo lo referente a la educación física oficial y privada. Ello comprende la gimnasia, los juegos, las vacaciones, los campamentos, deportes y recreación. Perón, a través del primer plan quinquenal, intentó lograr una mayor masividad y calidad en la práctica deportiva, sentando las bases del fortalecimiento de la comunidad deportiva a partir de, por un lado, la concesión de terrenos fiscales inutilizados y mejoramiento de la infraestructura ligada a la práctica deportiva. Por el otro, la organización de campeonatos deportivos y el apoyo al liderazgo deportivo de atletas destacados. Las políticas de intervención del peronismo sobre el deporte se iniciaron en el marco de un contexto económico que ciertamente favoreció la asignación de fondos estatales para la puesta en marcha de políticas sociales. El proyecto peronista buscaba en la educación física y el deporte la formación de las personas, el cuidado de la salud
y la prevención de enfermedades. Las intervenciones del peronismo pueden considerarse innovadoras sobre el ámbito deportivo, ya que es la primera vez que el Estado crea organismos para controlar y coordinar actividades deportivas. Antes de este periodo, las actividades físicas y deportivas eran responsabilidades de asociaciones civiles y no del Estado. De esta manera, cambió esta actitud creando y organizando diferentes torneos deportivos, como los torneos Evita, las colonias de vacaciones, la Unión de Estudiantes Secundarios, entre otros. Estas actividades, si bien no eran estrictamente curriculares, influían directamente sobre la práctica deportiva de la educación física dentro del plano formal. A modo de síntesis, voy a leer un breve párrafo de Galac y Orbuch, autores que han analizado la educación física durante las épocas peronistas, párrafo que en pocas palabras resume los aspectos más relevantes de la educación física durante esta época. Las políticas peronistas sobre el cuerpo y el movimiento resultaron militaristas, pero no beligerantes, populistas, aunque incipientemente masificadoras, incluyentes, aunque sin desprenderse de los sentidos excluyentes propias del deportivismo, patrióticas y conservadoras, aunque con prácticas y discursos hasta entonces revolucionarios, con hincapié en la formación del deportista, del trabajador, del ciudadano, aunque sin ser escolar, y ampliando la oferta por fuera de los muros escolares, no necesariamente patriarcales, pero respetando las formas deportivas, heterosexuales y masculinas de la época. Así es, y así vive la Argentina de hoy.